Bien, con el doctor Rubén María Virué, aquí en su estudio particular. Bueno, Rubén, antes que nada, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Leo. Bueno, un saludo a toda la audiencia que tiene tu programa. Bien, Rubén, sobre un tema que vuelve a estar en el candelero después de algún tiempo. La polémica se suscitó hace ya 5 años atrás aproximadamente, cuando se puso en evidencia o salió en los medios lo que tenía que ver con cierta incompatibilidad de cargos en cuanto a la ex concejal Valeria Gieti, lo que tenía que ver con su nombramiento en el registro civil. Hace aproximadamente 15 días en un medio provincial salió una resolución del Tribunal de Cuentas que la obligaba a ella o que le daba la posibilidad de que tenía que devolver una cierta suma de dinero a través de un cargo que ella tenía en Gualeguay, en el cual no estaba cumpliendo como docente mediante un certificado médico que había presentado. Bueno, esto ha generado obviamente nuevamente una gran polémica. Usted fue en aquel momento, por ejemplo, cuando a ella la nombra el gobernador Sergio Uribarri, jefa del registro civil. Usted era secretario de Justicia y en aquel momento revoca ese nombramiento. ¿Cómo se llega a este punto? En realidad, todo lo que yo tenía para decir sobre esto en su momento lo dije siendo funcionario, y lo dije aún oponiéndome a decisiones que estaba tomando mi propio gobierno, ¿no es cierto? No es que yo no tenía facultades para revocar una designación del gobernador de ninguna manera. Sí tenía facultades para revocar una decisión del director del registro civil, fue mala, era el doctor Labriola, que hoy es fiscal en el Poder Judicial de la provincia, ¿no es cierto? Entonces, como yo era el superior jerárquico, cuando él hace esa designación, guiándome en la información que había brindada por la propia jefa del registro civil de la provincia, de la Roque, que era la titular, que era Mirta González, ella en su momento le dio un informe a la dirección provincial dando cuenta de las inasistencias incurridas por Valeria Gieti en el año anterior. Eran aproximadamente 70 y pico que había faltado, y es más, ese informe está en el expediente de la Oficina Anticorrupción y está hecho a mano, o sea, es manuscrito de Mirta González. Entonces, guiándome con esa información, más las cuestiones que yo conocía por ser de la localidad, yo revoqué la decisión de Labriola, porque recién se había aprobado el contrato de locación de servicios, y revoqué esa decisión y la dejé a cargo por 60 días, que era el plazo de la licencia de Mirta González, la dejé a cargo a Claudia Gómez. Cuando estaban por vencer los 60 días, antes del vencimiento de la licencia de Mirta González, Labriola saca una nueva resolución nombrándola a Valeria. Pero en lugar de enviármela a mí como superior jerárquico, se la manda directamente al ministro de Gobierno. Yo, cuando me entero que estaba por hacer esto, lo llamé y digo, la resolución tiene que pasar por mis manos primero. Me dijo, tengo instrucciones del ministro de Gobierno de mandarlas directamente. Digo, perfecto, haz lo que te parezca, pero el procedimiento jerárquico es este. Él se la manda, la firma el 10 de julio, se la manda al ministro de Gobierno el mismo día, y el decreto del gobernador sale el día 11. Es un expediente. Todo decreto tiene un expediente administrativo que pasa por diferentes áreas antes de su firma. Este, curiosamente, es un expediente que llega, se firma el día de la resolución del registro y el 11 sale el decreto. No hay ningún pase, no hay ninguna intervención de un área previa, ¿no es cierto? Incluso este tema es manifestado por el vocal del Superior Tribunal de Justicia que votó en disidencia, el doctor Carubia. Dice, qué curioso este procedimiento, donde están nombrando irregularmente una persona y sale en 24 horas la designación, cuando hay una evidente incompatibilidad y es una persona que está contratada, ¿no es cierto? Todo eso yo lo dije en aquel momento siendo funcionario, ¿no es cierto? Es decir, manifesté una posición contraria a la de mi administración, a la que yo pertenecía, ¿no es cierto? Hubo una denuncia en la Oficina Anticorrupción, en la cual no tuve intervención, sino simplemente di la información que me pidió el fiscal anticorrupción, que era el doctor Trinadori en aquel momento. Después, bueno, me fui de la función por un motivo que todo el mundo sabe. Ni idea tenía del trámite dependiente, me entero ahora de esta cuestión del Tribunal de Cuentas. Se ve que la inercia administrativa determinó una suerte de pedido de informe al Consejo de Educación, al municipio de La Roque, sobre qué había cobrado Valeria
como licencia mientras trabajaba acá, licencia en el Consejo de Educación, y que era lo que facturaba la municipalidad, y salió esta resolución del Tribunal de Cuentas que dice que tiene que devolver estos 170.000 pesos, alrededor de 170.000 pesos, entre el Consejo y Municipalidad, con más sus intereses. Eso es todo lo que conozco del tema, ¿no es cierto? Y me parece que es la única discusión que sería razonable dar en este momento, ¿no es cierto? Yo no pude escuchar el reportaje del lunes, porque estaba en Gualeguaychú, cuando volví me avisaron, pero cuando llegué ya había terminado el reportaje, no pude escuchar. Pero sé que Valeria en ese reportaje del lunes se refirió a una cantidad de cosas, menos al hecho de que cobraba 4 sueldos, 4 retribuciones del Estado. Estaba de licencia en Gualeguay y cobraba el sueldo docente. Cobraba la dieta de concejal, cobró por el registro civil como jefa y le facturaba al municipio por proyectos. Esto, a la luz de lo que dice el Tribunal de Cuentas, es irregular. En mi concepto, lo dije en aquel momento, que es irregular, no es nuevo mi criterio en este asunto, ¿no es cierto? Entonces, me parece que la discusión se circunscribe a esto. Si es razón, primero, si es legal que una persona cobre 4 retribuciones del Estado al mismo tiempo. Desde ya que considero que es ilegal, que es absolutamente incompatible, y sobre todo hay tengo un reparo también de orden ético frente a esto, ¿no? Porque evidentemente podría haber trabajado 4 personas con lo que cobraba una sola, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el resto de la discusión, cuestionar a quienes en su momento nos opusimos a esto, con las consecuencias que uno conoce, ¿no es cierto? Y con los riesgos que tenía oponerse en aquel momento, porque evidentemente nunca se logró revertir esa situación porque había un apoyo político. Resulta que ahora he visto que el ex intendente Riganti dice que no tenía nada que ver, cuando en aquel momento, cuando la señora Vallejo, que él era el autor de la designación que él había pedido por Valeria, ¿no es cierto? Ahora parece que le suelta la mano Riganti, no tiene nada que ver, dijo en un reportaje en Urbina Rey. Pero la realidad es que esto solo pudo producirse por un fuerte respaldo político que le dio Riganti en aquel momento a la situación, ¿no es cierto? Entonces, el resto, vamos a suponer que tanto Mariela Benítez como Claudia Gómez como yo somos la peor calaña que hay en la localidad. Somos los peores. ¿En qué cambia esto con que ella cobraba 4 sueldos? ¿Modifica que cobraba 4 retribuciones del Estado? No lo modifica, es exactamente lo mismo. Entonces, no veo cuál es el interés en no discutir el tema central. ¿Puede una persona cobrar 4 retribuciones del Estado? En mi concepto no, y lo dije en aquel momento. Me parece que ese es el centro de la discusión. ¿Solamente la protección política permitió esto, Rubén? ¿O cree también que fallaron algún tipo de controles o cuestiones que tienen que ver con algún seguimiento de estas situaciones? Para que en el caso, como usted plantea, una sola persona exclusivamente política, no falló ningún tipo de control, precisamente si el superior jerárquico inmediato, el director del registro civil, pone el acento de que este problema y aún así se sigue adelante, es por una cuestión de, no es que pasó inadvertida la situación está perfectamente advertida, máxime con la repercusión que había tenido el reclamo de la afectada en su momento, ¿no es cierto? Entonces, y fijémonos también que Claudia hizo un planteo ante el Poder Judicial de la provincia que fue acogido favorablemente por la Cámara de Gualeguaychú, por vía de amparo, que es un remedio rápido, pero ¿qué ocurrió? El Superior Tribunal de Justicia, por 2 votos a 1, no dijo que tenía razón, que no tenía razón Claudia, sino que dijo que no era la vía idónea, que había que discutirlo por otra vía. Bueno, la otra vía duró 5 años, es la que ahora está en el Tribunal de Cuentas y que dice esto, ¿no es cierto? Entonces, no es que fallaron los controles, acá hubo una decisión política clara que significó que fue muy presionada por parte del ex intendente Riganti, ¿no? Y creo que, porque también ahora resulta que soy también padre de derrota, y todo, este es uno de los elementos que evidentemente la gente ha vislumbrado, este abuso absoluto del poder, son las cuestiones que le pusieron freno, la comunidad de La Roca le puso freno en el 2015, ¿no es cierto? La ley no existía para Riganti, él podía hacer lo que quería. Entonces, ¿cuál es el problema 4?
Si hasta se jactaban de cobrar, o sea, en un reportaje que lo mencionamos ante la Oficina Anticorrupción, decía que estaba orgullosa de los proyectos que estaba trabajando y por los cuales facturaba parte del ente concejal. Entonces, qué sé yo, me parece que el centro de la cuestión pasa por ahí. No es falta de control, es una cuestión de decisión política. Y en esto por ahí, un tema que también me han comentado, que Valeria sostiene que yo ubiqué a todos mis hijos en el Estado, ¿no es cierto? Yo tengo 4 hijos: Alejandro, Fernando, Walter y Agustín. Vamos a suponer que es cierto que ubiqué a mis 4 hijos en el Estado, que los 4 trabajan. Son 4 sueldos. Los 4 sueldos que cobraba ella sola. 4. Vamos a suponer que sea cierto, ¿no? Que no es así, pero bueno, vamos a suponer que es cierto. 4 sueldos, que eran los que cobraba ella. Entonces, Valeria, por ahí, acordate esta frase: el pez por la boca muere. Rubén, este enfrentamiento, o esta rivalidad, o enfrentamiento manifiesto, corre por mi cuenta lo que digo, Sí. que desde algún momento tuviste vos con la anterior gestión municipal, personalizada en la figura del exintendente Riganti. ¿Crees que termina en algún momento siendo ese el motivo por el cual sos el apuntado principalmente de parte de la otra parte, de parte de Valeria Yetti, su abogado patrocinador, que como que te echan las tintas sobre que sos siempre el que está detrás de todas estas cuestiones? No, yo creo que apuntan contra mí en este punto. ¿Por qué? Porque como no pueden discutir la cuestión de fondo, que es que cobraba 4 sueldos, como no puede discutir esto, y esto a cualquiera que lo comentes en cualquier lugar de la provincia, le parece que es imposible. Toda la gente que ha leído esto dice, pero es una vergüenza. Eso lo dice cualquier persona que lee, hasta el menos avisado. Entonces, como no se puede discutir el mensaje, el contenido de lo que pasó, discuten a quién fue tal vez el mensajero, el que puso los puntos sobre la I en aquel momento, siendo funcionario incluso, ¿no? Entonces, me parece que por ahí pasa la cuestión. O sea, como no se puede discutir el mensaje, se ataca al cartero, como dice el cuento, ¿no? Ahora, bueno, no sé cuáles son los pasos después de esta resolución del Tribunal de Cuentas. De la otra parte se ha hablado de que se va a apelar. ¿Cuáles son los pasos legales que esto tiene desde su conocimiento sí, como ni hombre siquiera me lo puse a analizar. Ni siquiera me lo puse a analizar porque es un tema que no reviste interés para mí. Tuvo interés en aquel momento, traté de prevenirlo, no se pudo evitarlo. Bueno, ahora lo que se tiene que preocupar por discutir la decisión del Tribunal de Cuentas será lo afectado que reitero. Primero, la afectada no es solamente Valeria, porque Valeria está intimada en este momento, pero si esto termina en un juicio de cuentas, la resolución también dice que va a ir con los solidarios mediatos. Solidarios mediatos son la principal beneficiaria por un lado, y el solidario inmediato principal es Riganti por haber autorizado. ¿Quiénes autorizaron el pago? Vía decreto, lo que sea, puede haber sido el secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda, y eventualmente también el contador por no haberse opuesto a pagar lo que le estaban ordenando pagar y que no correspondía pagar. Yo recuerdo, en su momento, hubo algo, cuando el Tribunal de Cuentas ejerció un control más fuerte, por ahí se hacían juicios de cuenta donde siempre el demandado era el beneficiario, el intendente y el contador. Porque la función del contador es, analizar si lo que se está pagando corresponde pagarlo, ¿cierto? Entonces, el contador no puede oponerse a lo que dice el intendente, pero puede hacer la observación y si el intendente insiste, queda fuera de su responsabilidad ese pago. Desconozco, tal vez esto se ha hecho, ¿no es cierto? Y Riganti insistió y por eso se pagó. Pero bueno, será un tema que tendrán que ventilar ellos ante el Tribunal de Cuentas, en un juicio de cuentas, tendrán que ir a la justicia. Desconozco cuál será la vía, pero reitero, es un tema que ahora es de preocupación de ellos. En el momento que me correspondía a mí, porque estaba en funciones, me preocupé con el resultado que sabemos. Pero de aquel momento nunca más supe qué había pasado con este expediente. Con todos estos datos que usted plantea y cuenta y explica, ¿por qué cree que se sigue insistiendo del otro lado que es toda una operación, que es todo querer manchar su nombre, que es todo sobre datos? A ver, yo lo que digo es, vamos a suponer, dicen que es una operación. ¿Y por qué no discuten si esto es verdad o mentira?
Porque sería una operación si uno está modificando los hechos o si está divulgando algo que no existe, ¿no es cierto? Pero esto está todo, no solo está documentado, está reconocido por ellos, se han manifestado orgullosos de hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la discusión? Si estaban orgullosos de que cobre 4, si ahora la justicia te dice que tenés que devolver, bueno, discutir en la justicia, pero no es una operación, ¿cobraban 4 o no cobraban 4 sueldos? Era así. Entonces, es muy simple el tema. ¿Cuál es la operación? No entiendo cuál es la operación. Si fuera mentira sería una operación, pero es verdad. Rubén, con esta resolución y bueno, y esto que comienza ahora, ¿cree en lo personal, esto sacando lo profesional o sí, que el tiempo terminó dándole la razón de todas aquellas objeciones que usted puso en su momento? A ver. ¿O una especie de satisfacción, si se quiere? No, satisfacción hubiera sido que los mecanismos del Estado hubieran funcionado en aquel momento y esto no se hubiera hecho. Esa hubiera sido mi satisfacción, ¿no es cierto? Porque se hubiera impedido este atropello y ahora no tendrían este problema, ¿no es cierto? Pero en aquel momento las barbaridades que dijeron, como que esto también era parte de una enfermedad, pero bueno, no me satisface en lo más mínimo, porque sé que por ahí devolver ese dinero le va a resultar complicado, tendrán que ayudar a los responsables inmediatos, por supuesto, pero no es satisfacción. Yo no tenía ninguna duda, jamás tuve la menor duda de que tenía razón en esto. Pero además, con cualquiera que hablaba, me decía, esto es un disparate. Es un disparate porque ¿cuánta gente tuvo problemas de incompatibilidad? Acá eran 4, no eran 3 ni 2, eran 4. Pero todos contentos y orgullosos de la actividad desplegada. Bueno, háganse cargo, muchachos, háganse cargo, pero no me produce ninguna satisfacción personal. Sí me hubiera producido satisfacción si esto se hubiera resuelto en aquel momento. Eso sí. Bien, Rubén, queríamos tener su testimonio y su declaración, teniendo en cuenta que, como decía en el comienzo, había sido el primero en denunciar esta cuestión en su momento, así que bueno, nos parecía lógico también tener su lugar en el día de hoy. Así que ya te agradezco, no sé si te queda algo más para agregar sobre este tema, que creo que va a seguir generando polémica. No, yo te agradezco el espacio, pero en esta materia me niego a discutir lo que no tenga que ver con este tema, ¿no es cierto? Entonces, si me dicen que es mentira, bueno, tengo la documentación. La discusión tiene que darse sobre si esto es correcto o incorrecto. No me parece que tengan que entrar los elementos periféricos porque, reitero, que yo sea el peor de la escuela, el peor del grado, como es, no cambia la situación. Ella cobraba 4 sueldos. No hay que preocuparse quién denunció, quién puso el tema en el tapete. Hay que preocuparse si esto era verdad o es mentira. Y está mal conocido que es verdad, porque lo dijo el Tribunal de Cuentas, y porque lo dijeron los propios involucrados en el tema, que estaban orgullosos en aquel momento de superar los límites de la ley para demostrarle a la comunidad que ellos podían hacer lo que querían porque tenían poder. Entonces, ese abuso de poder es el que determina una cantidad de cuestiones que hemos vivido. Y es lo que hoy la rueda gira y termina pasando lo que pasó con el Tribunal de Cuentas. Así que muchísimas gracias. Rubén, muchas gracias.